que viene de Madrid. Yo no sé si es de Madrid o no, sé que Félix es soriano, pero... Yo soy manchega. Manchega, muy bien. Tierra de artistas. Hay una de las explicaciones de Martín de Riquer del Quijote que dice que en La Mancha, como es un territorio tan árido, tan seco, lo único que se puede hacer es crear, imaginar, inventar. Bueno, ella es una investigadora autodidacta y multidisciplinar, es decir, trata distintas disciplinas y saberes, pero sobre todo sus investigaciones inciden en la condición femenina. Un campo en el que yo creo que ella es una autoridad por sus publicaciones, por su trabajo de divulgadora y conferenciante. Y es crítica, me parece, un poco con la oficialización del feminismo, con el feminismo oficial. Eso en alguna ocasión le ha provocado algún pequeño conflicto de debate. Bien. Es coautora del libro Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, volumen 1, Recuperando la historia, junto a Félix Rodrigo, y tenía apuntado, ella dirige un blog muy activo que es Mujer, Verdad y Revolución Integral. En los preparativos de esta jornada intercambiamos unos correos y me comentaba, voy a hacer una frase del correo que yo creo que se puede leer, que tengo un enorme interés por este acto. Me parece un gran desafío abordar estos temas, literatura y erotismo, para la gente más joven y conseguir una comunicación fructífera, superando el enorme corte entre generaciones que ha creado esta sociedad enferma. Yo creo que el corte de generaciones, los que somos profesores, por lo menos intentamos que no sea tan grande, y en estos actos pues intentamos aproximar la palabra de la gente con un rodaje intelectual personal a los que están empezando su formación. Félix Rodrigo hablaba de esta sociedad, de esta universidad, que es evidente un hijo de Aristóteles, un producto aristotélico, tal y como se crea, en el que se intenta enseñar a pensar, a expresar el pensamiento, pero yo creo que los profesores de literatura, por lo menos Félix me lo va a permitir, sí que intentamos que a partir de esas explicaciones después se pueda sentir con los textos. Y ahora, antes he aludido en la presentación del acto a la Regenta, una novela que a mí me gusta, mis alumnos me miran ahí con unas caras, y a veces, no sé, leo algún fragmento, que se pueden leer muchos en clave de erotismo, y me emociono, y veo a los demás que están diciendo, ¿esta qué hace? ¿Qué está imaginando? Pero yo creo que al final de la novela a todos les va a pasar lo mismo y van a ser capaces de sentir la emoción del texto. Yo pienso que si se explica la emoción es mayor. Bueno, pues dejamos a Prado Esteban Diezma con su conferencia que se titula Ética, Estética y Erótica, la belleza y el amor humano. Bueno, pues muchas gracias, Lola. Abordo esta charla o esta alocución con dos retos. Una es el conseguir conectar con el imaginario, el mundo interior, ¿no?, de personas que por su trayectoria vital nos hemos alejado mucho, ¿no? Porque aunque en los últimos 40 o 50 años la sociedad ha tenido unos cambios muy grandes y sobre todo en los últimos 30 que tal vez haya creado un corte generacional muy fuerte, ¿no? Y el otro reto, que es hablar, después de que hayan hablado esta mañana Félix Rodrigo y Cinta Müller, que me ha parecido que han dejado el listón los dos muy alto, ¿no?, abordando estas cuestiones, ¿no? Y entonces pues vuelvo a ser repetitiva y espero que incorporar algo que sea nuevo, ¿no?, a la reflexión que hemos iniciado aquí, ¿no? Bueno, le puse este título, que es un título eufónico, ¿no? No solo con la idea de que fuera eufónico, ¿no?, por las esdrújulas y demás, sino por intentar abordar desde la perspectiva que nos eleve un poco, ¿no?, que nos permita mirar un poco divergentemente y un poco desde arriba un asunto que puede ser visto de una forma más pedestre, ¿no? Yo creo que el Eros en el pasado tuvo una grandeza que hoy no tiene, ¿no? Eso es verdad, esta mañana se ha hablado, ¿no?, de lo que fue en el mundo clásico. Hoy todo se ha hecho más pedestre, más elemental, y el amor carnal que fue vivido con la magnificencia de los actos sublimes, como hablaba Félix esta mañana, pues hoy casi no tiene sitio entre nosotros.
existe el sexo como un acto fisiológico elemental y existe, por otro lado, el amor romántico como algo cursi, ¿no? Elaborados son dos extremos que se tocan en su inautenticidad, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, me gustaría el ser capaz de remover un poco el interior, que nos remueva interiormente, es decir, que no solo hablemos desde lo intelectual o desde la reflexión, ¿no? Sino que se nos remueva algo por dentro, ¿no? En primer lugar, bueno, pues seré repetitiva y voy a decir algo incorrecto, pero repetitivo con lo que se ha dicho esta mañana. Vivimos una crisis del eros, ¿no? Se supone que vivimos una sociedad muy abierta, la sociedad más abierta en lo sexual de toda la historia, y esa es una verdad a la que estamos condenados a servir, ¿no? Cuando esa verdad no se corresponde con nuestra propia experiencia personal, entendemos que es nuestra experiencia la que es una anomalía, ¿no? Entonces, parece realmente la experiencia social es una suma de anomalías, ¿no? Que niegan las verdades oficiales, pero que no son capaces de ponerse en común para expresar una realidad real, ¿no? Entonces, el hecho es que se hable mucho de sexo, es decir, que haya mucho hablar, ¿no? Que haya incluso se multipliquen en ciertos periodos de la vida, se multipliquen el número de los encuentros sexuales más o menos insustanciales, ¿no? Eso no anula el hecho de que hay un vacío, una miseria sexual en el momento, ¿no? Porque la miseria sexual presente se realiza tanto en la abstinencia, es decir, en la imposibilidad de llegar al acto, bien sea por desinterés o bien por otras imposibilidades, como por la abundancia de experiencias hueras, ¿no? Entonces, las dos cosas reflejan una miseria, ¿no? Un estado de miseria. Entonces, hay bastante distancia, efectivamente, entre lo que se piensa y lo que se dice y lo que las cosas son. Hay, por ejemplo, algunos hechos que tendríamos que plantearnos. El hecho de que cada vez más los encuentros eróticos estén mediados por el alcohol o otras sustancias, y eso parece que es una realidad real hoy, o sea, es decir, que fuera de esos espacios resulta muy difícil, es decir, se necesitan esos desinhibidores. Si es así, si eso es así, es porque estamos reprimidos. Si no estuviéramos reprimidos, pues no se necesitarían sustancias externas, ¿no? Se haría de forma natural, ¿no? Entonces, hoy no hay erotismo en la vida cotidiana, no hay erotismo en los actos cotidianos, y el erotismo ha sido reducido, o el erotismo, hablemos de sexo, porque verdaderamente el erotismo está en una crisis. Cuando he hablado de crisis del erotismo, lo sexual tendríamos que verlo, creo que también, pero verdaderamente el hecho de que lo sexual haya sido reducido a unos espacios y tiempos, ¿no?, tan acotados, tan cerrados, significa que nuestra vida cotidiana, nuestra vida real, el erotismo no está, ¿no? Ha desaparecido, ¿no? Eso realmente expresa una fragmentación muy fuerte de la vida, pero también expresa una miseria grave, ¿no?, de algo que ya no pertenece a nuestra vida normal y cotidiana. Hay el periódico más prestigioso en términos médicos, ¿no?, del mundo, The Lancet, el año pasado hizo, creo que un editorial o un artículo que decía: la disfunción sexual masculina será la epidemia del siglo XXI. Bien, hay algo terrible en esta aseveración, ¿no? Porque no es solamente una enfermedad, no es solamente un problema, ¿no?, de tipo de salud, sino que en ello están contenidos un gran sufrimiento social y muchos problemas tan complejos y tan importantes, ¿no?, que casi no podemos prever todo lo que detrás de eso se esconde, ¿no? Lo cierto es que cada vez hay más personas que renuncian a tener vida erótica, que pierden el deseo, ¿no? Empieza a haber una falta de impulso y una inapetencia que cada vez se hace más temprana, ¿no?
En última instancia, yo creo que se podría definir muy bien con una frase de Spinoza. Dice, vivimos una época de pasiones tristes. Bien, sería, creo, algo que definiría muy bien nuestra época, ¿no? Vivimos una época de pasiones tristes. Lo cierto es que hay mucho ruido y una gran cantidad de estímulos erotizados, ¿no? La publicidad, y entonces todo parece como muy libre y desinhibido, ¿no? Y la gente hoy llega al despertar sexual, porque hay un momento de la vida en que hay un despertar sexual, una necesidad, un interés, ¿no? En medio de una algarabía de informaciones, de incitaciones, de provocaciones, ¿no? Pero todas esas informaciones, provocaciones e incitaciones son lejanas y son ajenas. No pertenecen a nuestro espacio inmediato, o sea, a nuestro espacio cercano, a nuestro entorno y a nuestra vida horizontal. Y tampoco pertenecen a nuestro espacio afectivo, es decir, aquellos que nos son también cercanos, que nos son... Entonces, ¿a qué pertenecen? Pertenecen a un mundo que está burocratizado. Es decir, pertenecen a una caterva de funcionarios que nos vienen a explicar, ¿no?, cómo ha de ser nuestra... o bien a un mundo mercantilizado, pertenecen al mundo de las empresas, ¿no?, que nos venden un coche con señoras más o menos tal, o señores más o menos, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces hoy el despertar sexual ya no es un camino íntimo, ¿no?, una búsqueda personal, una investigación sobre el propio yo, ¿no?, algo que se hace sobre el propio yo y sobre la realidad de los otros, ¿no?, y sobre la intimidad de los otros, ¿no? Entonces ya no es un camino propio, no está construido desde la propia curiosidad, es decir, desde lo que verdaderamente a mí me mueve, desde la propia iniciativa, sino que es un proceso dirigido desde fuera. Y está cargado de normas, está normativizado más que nunca a lo largo de la historia. Entonces, porque, vamos a ver, lo erótico, lo sexual y lo amoroso, que yo creo que son tres cosas que forman un trío muy cercano, pero que no son la misma cosa, es decir, que tenemos que verlas como cosas que están enlazadas, vinculadas entre sí, pero que no son la misma cosa, necesariamente tienen que ser construidas autónomamente por el sujeto, ¿no? Y hoy eso no se construye, es decir, desde sí mismos y desde el sujeto. Voy a citar a Kant, que también le ha citado Félix esta mañana. Él decía que en una sociedad donde hay poca ética tiene que haber mucha ley, ¿no?, y viceversa. Ley y ética son inversamente proporcionales, ¿no? En la sociedad actual lo que hay es ley, básicamente. Por eso yo quería incluir el término ética, ética, estética y erótica, porque la ética es lo autoconstruido, es decir, es la construcción personal de los valores que mueven en torno a estas cuestiones. Y esto tiene que ser construido hoy pues con las condiciones, con los condicionantes de la sociedad de hoy. Es decir, tampoco lo podemos recoger del pasado porque nuestra sociedad es muy diferente, aunque sí el pasado nos aporta un montón de expresiones, ¿no?, de expresiones concretas y singulares de lo que fue esto para nuestros ancestros, ¿no? La literatura en ese sentido es muy rica por una cuestión que es, como le llaman en pedagogía, yo como soy educadora de infantil, tengo lo que llaman las ideas tangibles, ¿no? O sea, el pensamiento tocable, ¿no? ¿Por qué? Porque hablan de la experiencia, no hablan de las teorizaciones sobre la experiencia, y eso nos permite jugar un poco con las emociones como las han vivido en el pasado. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra propia construcción, ¿no?, en este momento. Entonces, hoy todo está hiper normativizado, hay una ortodoxia muy fuerte que no nos permite, digamos, construir. Bueno, pues, por ejemplo, en el pasado, es decir, antes de que hubiera toda esta masa de estímulos tan fuertes, ¿no?, que incluyen muchas cosas, la gente entraba en el eros por su propia iniciativa y a edades divergentes, es decir, no todo el mundo a la vez, ¿no?, sino, bueno, cuando más o menos el cuerpo y el espíritu de cada uno iba abriendo esa posibilidad, ¿no?, de manera que era un camino personal. Se hacía desde lo que sentía desde su interior, es decir, en primer lugar hay un despertar hormonal, es decir, existe una realidad biológica, ¿no?, de nuestro eros, por lo tanto había una parte estrictamente biológica de eso.
pero también había un mundo interior, un despertar al amor, se hacía desde lo que se observaba en el exterior también, desde los modelos humanos que llegaban, ¿no?, que se tenían delante, y también desde los modelos de sexo animal, porque en el pasado, que la mayor parte de la población no vivía en las ciudades, ¿no?, sino en el campo, eso tenía mucha fuerza. Por ejemplo, esta mañana Cinta nos ha anclado ahí, ¿no?, en ese mundo, ¿no?, de lo natural, ¿no?, del mundo natural. Entonces, también de lo que contaban los iguales, es decir, de cómo iban despertando los iguales, ¿no? Y había relativamente poca intervención de los adultos, y la que había era una norma que era relativamente lejana, ¿no?, y tampoco muy explícita, ¿no? Digamos que había un mundo con menos explícito, ¿no? Entonces, claro, la literatura, pues en verdad ha sido una fuente muy importante. A mí me encanta, por ejemplo, de la literatura siempre citar las canciones de Amigo del siglo XV. Y me gusta además porque rompen con los esquemas que se nos suelen decir, ¿no? Las mujeres hemos sido siempre reprimidas sexualmente, la historia nos ha mantenido al margen de toda acción personal, pero en las canciones de Amigo son siempre ellas las que les llaman a ellos al encuentro carnal, ¿no? En los romances, por cierto, también, ¿no? Entonces, o en muchas ocasiones, no siempre, pero en las canciones de Amigo prácticamente siempre, ¿no? Y las serranas, ¿no? O sea, entonces ahí estamos en un mundo en el que es la mujer la que iniciadora, ¿no?, de ese encuentro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se ha roto? Hoy se han roto muchas cosas. Se ha roto la multiplicidad de fuentes y experiencias, ¿no?, que eran el bagaje con el que contaba el individuo antaño, ¿no?, o los fundamentos. Hoy se ha roto. Entonces no hay multiplicidad, sino que hay unicidad, ¿no? Entonces, antes no hubo nunca algo como puede ser hoy, por ejemplo, algo que enganchara completamente el imaginario simbólico de los sujetos, como es hoy el cine o la novela masiva, ¿no? Se ha hablado también hoy de 50 sombras de Grey. Bueno, habría que hacer una digresión muy fuerte sobre esa novela, que tiene que tener algo que engancha, es decir, hay algo ahí que es auténtico, porque si no, no podría conectarse. Pero es verdad que algo que es tan masivo es excesivo. O sea, no puede, digamos, un sujeto, no está en la escala humana, ¿no? Se ha roto la escala humana en el cual uno se comunica con su entorno de una forma natural, ¿no? Entonces, mientras que el Eros antes se construía en la escala humana, ¿no?, hoy se construye en una escala que ya no es humana. Entonces, esto, porque además se han roto todos los espacios de silencio, se necesita algunos espacios de silencio, no todo ha de ser silencio, ¿no? Pero entre aquello que se expone, es decir, que es explícito y que está fuera, y lo que uno va construyendo dentro, tiene que haber un espacio que permita manejar esas situaciones. Y hoy no se permite, porque no hay silencio en ningún momento. Todo el rato estamos conectados. Entonces, esa conexión permanente no permite el ir y venir desde lo que se explicita desde fuera, ¿no?, a lo que nosotros nos está pasando por dentro, sino que hay como una especie de plano único, ¿no?, en el cual solo somos receptores de cosas, ¿no? Y como receptores, pues no producimos nada, solo recibimos. Bueno, entonces estamos, claro, sometidos a una permanente adoctrinamiento, y eso es una represión. Es una represión, ¿por qué? Pues porque no surge el impulso interior, por lo tanto, ese impulso se reprime en el ruido, ¿no? Y también porque hay mucha comodidad, mucho entumecimiento de las pasiones, ¿no? Entonces, lo cierto es que la construcción de un mundo erótico propio y pleno en estos tiempos de acoso mediático, es decir, de ruido intenso, requiere de un esfuerzo, y el esfuerzo no está de moda. Entonces, hay algo ahí que choca con nosotros, con nuestra tendencia a la comodidad, ¿no?, o a dejarse llevar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos han vendido, el sistema nos ha vendido el derecho a todo, ¿no? O sea, y los deseos como fuentes de los derechos. Entonces, parece ser que también tenemos el goce erótico, también es un derecho, ¿no?, que nos acompaña. Bueno, y la pregunta es quién nos va a otorgar ese derecho, ¿no? ¿Qué clase de funcionarios nos van a hacer realidad nuestros sueños eróticos? ¿Qué clase de...? En fin, no sé, eso en realidad... bueno, yo
sí, os digo, o sea, el único camino que lleva a esa idea, ¿no?, del derecho es la prostitución. Siempre se paga y se recibe algo, punto, ¿no? Que parece ser que es la única clase de encuentro erótico que sí sigue creciendo, que sí en nuestra sociedad, en concreto en el Estado español, es uno de los lugares donde más importante, ¿no?, es el negocio de la prostitución, ¿no? Entonces, bueno, si no es un derecho, pues entonces requiere, pues eso, de un esfuerzo, y es algo que hay que construir. Entonces, como todas las cosas que requieren libertad, la libertad es un esfuerzo. Y entonces hay dos posibilidades: o uno sigue el carril de los expertos, de lo que nos dicen, o bien, y de los manuales, y se cumple, y entonces ahí ya, pues el sexo se ha convertido, pues eso, en una actividad saludable, en una experiencia, entre otras muchas experiencias de la vida, en una práctica más o menos higiénica, ¿no? Y entonces uno va allí, consigue la cuota de orgasmos que le corresponda, según, no sé, o se buscan los puntos, aquellos puntos que te dicen que son los donde vas a encontrar, no se sabe qué cosas, ¿no? Y es una visión tan simple y tan elemental que ahí no se requiere ni de ética ni de estética, ¿no? Ante cosas tan nimias o tan elementales, pues la ética en realidad no tiene lugar, ¿no? Ese modelo, digamos, pedestre, ¿no?, higiénico, deportivo, ha arrancado de la erótica todo elemento de grandeza, ¿no? Pero en realidad todas las funciones orgánicas humanas son humanas en la medida en que están conectadas con las otras necesidades, o sea, con las necesidades espirituales, ¿no? Esto está inscrito en los elementos primarios de la especie, es decir, es lo que somos primariamente. Yo que trabajo con bebés, puedo vivir cada día, sentir cada día que no hay ninguna función física que se pueda satisfacer ignorando el carácter espiritual, afectivo, relacional, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando en los años 40 René Spitz inició una investigación que era comprender por qué en los orfanatos donde los niños estaban bien atendidos, o sea, atendidos, todas sus necesidades eran atendidas de una forma razonablemente buena, es decir, comían, eran cambiados, estaban higiénicamente bien. ¿Por qué se morían en masa esos niños que no tenían un déficit ni de alimentación ni de cuidados en el sentido? Y él descubre que efectivamente esas necesidades no se pueden cubrir si no hay un vínculo, es decir, lo que faltaba era el vínculo. Entonces, sin vínculos, todo eso lo que deja es una frustración y una carencia. Y hoy, en realidad, todos los encuentros eróticos se viven como una carencia y una frustración, ¿no? Porque, vamos a ver, ahora hay un conflicto básico, de todos modos, en el eros, ¿no? De todas las necesidades humanas que han de ser cubiertas desde los vínculos y desde... El eros es la más resbaladiza y es la que más nos perturba a lo largo de la vida, y la más difícil de abordar, porque la experiencia erótica nos pone siempre en las fronteras entre cosas que nos rompen, ¿no? Entre el bien y el mal, entre el egoísmo y el altruismo, ¿no? Entre el entregarse y el perderse, entre el amor y la carencia, ¿no?, y la frustración por no conseguir todo lo que se desea, entre el deleite y la insatisfacción, ¿no? Porque en última instancia, y aunque nos digan los manuales lo del orgasmo, el orgasmo siempre es el final de algo, es terrible, o sea, es la muerte, de allí el eros y tánatos, ¿no? El orgasmo es el final, es la muerte, se acabó, ¿no? Y entre el hacer daño y el ser dañados, ¿no? Entonces, eso es así en la medida en que la experiencia erótica sea una experiencia entre dos, una experiencia de encuentro, porque es decir, un vínculo. Los vínculos son absolutamente necesarios, son vitales para conseguir mantener la vida, es decir, la vida no se puede mantener sin el vínculo, pero a la vez son dolorosos, los vínculos son difíciles, ¿no? Entonces, porque la intimidad implica una pérdida de la soberanía personal, en primer lugar, es decir, el eros supone una entrega del yo mismo, es decir, del yo propio que pertenece al ámbito de lo más sagrado, o sea, de nuestra propia unidad. Y entonces nos abandona en manos de otro, ¿no?, al que vamos a confiar nuestra propia integridad.
Es decir, es algo difícil, ¿no? Y nos sitúa además en la tesitura de recibir al otro con todas sus cargas, ¿no? Y, digamos, intercambiar cosas que pertenecen a un ámbito de lo no decible, de lo no expresable, es algo poéticamente tal vez. Tal vez la poesía es lo único que puede expresar esas situaciones tan difíciles, tan complejas del alma humana que, bueno, pues que sí, que no tienen palabras a veces, ¿no? Y entonces necesitan símbolos o necesitan metáforas para poder expresarse. Entonces, claro, cuando entramos en esa fase, lo que sí es el eros, en lo que sí es el erotismo, entonces aquí hay que buscar unos equilibrios muy difíciles. Unos equilibrios entre la entrega y la pertenencia, o sea, el seguir siendo, ¿no? Entre el pasear, ¿no? Por el filo de la navaja, por ¿no? Entre el horror y la sublimidad, ¿no? Todo eso, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿cómo ha superado la sociedad actual este conflicto? Pues destruyendo a los dos, ¿no? Hay un filósofo coreano que está afincado en Alemania y está muy vinculado al pensamiento occidental, ¿no? Que es Byung-Chul Han, ¿no? Que escribe un librito muy, muy, muy pequeñito, yo se lo recomiendo a todo el mundo, y creo que es un modelo, porque son muy poco, como 40 o 50 páginas, y creo que está muy bien que exista esa clase de libros que abordan un tema además muy complejo, en muy poco espacio, ¿no? Él lo titula La agonía del eros. Es un opúsculo y reflexiona precisamente sobre esa imposibilidad de vivir lo erótico en la sociedad del narcisismo. Él dice, en una sociedad del narcisismo como es la actual no puede haber eros, ¿no? Porque vivimos encerrados en nuestra propia cárcel, ¿no? En una cárcel que no forma parte de unos grandes egos, sino justamente de un ego tan pequeño que tiene que encerrarse para no diluirse, para no morirse, ¿no? De un ego tan frágil, no tan vulnerable, que no es capaz de abrirse a los otros, porque estarían, digamos, están asustados, ¿no? Del exterior. Esto ya, de todos modos, desde otra perspectiva, lo había planteado Lorenz, que ha hablado Lola esta mañana de él. Yo colgué en mi blog un texto de Lorenz que es Pornografía y obscenidad, un texto muy poco correcto políticamente, pero que fue un exitazo porque es muy poco conocido, donde él explica cómo la represión sexual de esa sociedad victoriana, ¿no? Tiene como consecuencia, tal vez buscada, ¿no? El ascenso de un eros de la masturbación. Él dice, no, nos niegan el encontrar al otro para que nos concentremos cada cual en nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay, digamos, un elemento, es un texto muy bien escrito, muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, y encontramos aquí uno de los primeros escollos éticos, ¿no? Es decir, somos nosotros, es decir, la gente de este principio del siglo XXI, seres aptos para la erótica. Pues no. El eros básicamente hoy es casi un irrealizable, porque nosotros como sujetos no tenemos las cualidades, estamos perdiendo, estamos en vías de perder las cualidades humanas que nos permitan el mantener esa actividad o ese plano, esa dimensión compleja, ¿no? De nuestra propia actividad. Y entonces se nos vende un pseudo-erotismo, no un pseudo-eros, que, bueno, pues que es lo que lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando de Lancet dice esto, ¿no? Que la disfunción sexual masculina será la epidemia del siglo XXI, eso significa que la cópula humana empezará a ser un acto excepcional. Es decir, de un acto normal empezará a ser un acto excepcional, un acto escaso, un acto precario, ¿no? Y era difícil prever, ¿no? Que la revolución sexual del siglo XX podía dar estas
digamos que lo cierto es que sí las ha dado. Es decir, hay un libro también muy interesante, es un libro de Sophie Fontanelle, que se titula El deseo, y en el que ella hace, es un texto novelado, en el que ella hace no excesivamente bueno desde el punto de vista literario, también lo digo, pero hace un recorrido desde su propia biografía. Ella es una mujer de la revolución sexual y explica cómo llega desde esa exuberancia de los encuentros eróticos a machamartillo, tantos, ¿no? Y de tantas clases, llega al momento del asco, ¿no? Le dice que hay un momento en el que ya siente asco, y siente asco porque ya es un sexo sin deseo, es algo que deja siempre una carencia, una insatisfacción profunda, íntima, ¿no? Ella no llega a las últimas consecuencias de lo que plantea, pero sí plantea en su propia biografía, digamos, ese recorrido, ¿no? Donde algo que se supone que es muy abundante, lo único que genera es una perpetua insatisfacción que cada vez crece más, ¿no? Entonces, claro, sucede que si se despoja a lo erótico de todos los adornos con que se ha humanizado, ¿no? Que no son adornos realmente, sino que forman parte de su propia estructura, entramos aquí en la parte de lo estético, es decir, pues entonces pierde su capacidad de interesar, ¿no? Y entonces eso desactiva mecanismos que son muy profundos, ¿no? Es decir, en las disfunciones sexuales no solamente hay un problema de disruptores, un problema de tóxicos, un problema de esquema de vida, hay un problema de ideas. Hoy hay ya problemas que están más allá, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, este libro de Michel Audin, que es un obstetra francés, que este se llama Nacimiento y evolución del Homo sapiens. Él tiene bastantes textos que inciden sobre este tema, y él dice, bueno, si casi todos los actos del eros humano están asociados a un determinado estado hormonal, ¿no? Es decir, al crecimiento de la oxitocina en concreto, y el sistema oxitocínico humano hoy está en una crisis brutal. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos cópula, ¿no? Menos actos sexuales. Hay cada vez menos partos, que son el otro momento en el que la oxitocina alcanza sus máximas expresiones. Los partos que hay a veces reciben oxitocina sintética, de manera que no dan la ocasión de que el cerebro de la mujer realice esa operación. Y hay la crianza es más breve, que es otro momento de gran aporte oxitocínico. Entonces, si todo el sistema oxitocínico humano no se atrofiará, él dice, pues sí, se atrofiará, ¿no? Y la oxitocina está siempre relacionada con esos momentos, con esos impulsos, ¿no? Al buscar los vínculos, ¿no? A buscar los encuentros, ¿no? Y a que esos encuentros sean... Por eso, aunque hay gente que piensa que esas pulsiones están inscritas en nuestra condición biológica, pues parece ser que no, que se están desorganizando bastante, ¿no? Iba a citar aquí al arcipreste para llevarle la contraria, porque él decía aquello de Aristóteles dijo, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja. La primera, por el sustentamiento, y la segunda era por conseguir unión con hembra placentera. Pues no, tengo que decir que hoy eso está desfasado, porque nuestra época ha demostrado que ni es cierto, porque la inhibición del deseo sexual es un hecho, pero también las disfunciones del acto de alimentarse, ¿no? El hecho de que la anorexia crezca en masa significa que esas funciones no están inscritas en nuestra condición biológica, sino que, o sí están inscritas, pero están inscritas como fenómenos complejos, ¿no? Como fenómenos, el acto de comer, ¿no? Como el acto de ayuntarse, ¿no? Han estado siempre unidas a elementos de lo sagrado, de lo relacional, de lo afectivo, ¿no? Y de lo espiritual. Y desgajadas de todos esos connotaciones empiezan a surgir las perversiones, ¿no? Lo que se está construyendo hoy, que es pues una sociedad que está enferma, que es autista, ¿no? Que es depresiva y que es triste y que además es fea, literalmente, ¿no? El eros ha sido siempre una potencia socializadora de un lado y estetizadora de otro lado, ¿no? Fue Félix Rodrigo el que creó una consigna que a mí me encantó y que
que decía erotizar y estetizar la vida. Es una consigna preciosa porque en una sociedad en la que lo erótico esté muy presente hay un impulso y una energía permanente hacia el encuentro con los demás, hacia fijarse, observar, entender, mirar. También hay una tendencia hacia la seducción, ¿no? Hacia la construcción del atractivo, ¿no? Por lo tanto de la belleza interior y exterior, porque uno se ofrece al mundo, ¿no? Eróticamente. Entonces hay una tendencia a eso, a mejorarse, a hacerse más bellos o bellas, a buscar la belleza en los otros, a observar sus virtudes, los encantos personales, ¿no? Y entonces erotizarse o erotizar la sociedad no significa que tuviéramos que tener más encuentros sexuales, necesariamente, sino que tendríamos una inclinación mayor hacia esos elementos, ¿no? Decía Julián Marías, decía que en el pasado las personas tenían una gran cantidad de encuentros, de comunicaciones sexuales, ¿no? Que no era lo mismo que comunicaciones sexuales. Comunicaciones sexuales eran aquellas formas de expresarse, ¿no? En el cual uno se expresaba como mujer o como varón de una forma, digamos, eso, elegante, seductora, ¿no? Que no tenía como objetivo exactamente el ligar o el hacer algo con la persona, sino simplemente el mostrar al mundo esa parte de sí, ¿no? Eso hoy se ha perdido, ¿no? Y que ya hay algunas personas, ¿no? Como una mujer del Observatorio de Violencia de Género que ha puesto el PP ahora, que dice que bueno, el piropo va a ser condenado por ley, ¿no? O algo así, bueno, sí. Digamos que hay cosas un poco... Bueno, sobre todo yo creo que eso crearía una sociedad más estimulante, más vitalizada, ¿no? Más enérgica, y habría más elegancia y más lenguaje, ¿no? Porque el eros también ha estado siempre muy vinculado al lenguaje. La pérdida actual del lenguaje es espeluznante, pero cuando nos acercamos al lenguaje erótico o amoroso, mucho más. O sea, no hay palabras para expresar el interés por los otros, o si las hay son demasiado soeces, es decir, se ha desgajado del lenguaje todas las, digamos, los elementos más, digamos, más creativos, ¿no? Entonces, no hay palabras para seducir, ¿no? No hay palabras para mantener la intimidad. La intimidad también se mantiene en las palabras, ¿no? Para mantener al amor y engañar al tiempo también hay que ponerle palabras a las cosas, ¿no? Entonces, falta de lenguaje es uno de los dramas más terribles, tal vez, ¿no? De esta sociedad que se deshumaniza, ¿no? Entonces, porque además, con todo este sistema, ¿no? de los catecismos, de los manuales, lo que se ha conseguido es una homogeneización general, ¿no? En la cual ya no somos singulares, y como singulares no somos singulares, no podemos interesar a nadie, porque a nadie le interesa, o sea, cuando te interesa a alguien, te interesa justamente por lo divergente, ¿no? Por lo singular, por lo que el atractivo personal es eso, es lo que tenemos tú que no tiene nadie, ¿no? O sea, y ese es el amor, ¿no? Porque si no, todo sería como plano, ¿no? ¿Y qué más daría una que otra? ¿Qué más daría uno que otro? ¿No? Si todos somos intercambiables, ¿no? Entonces, esto, algunos hablan ya de la entrada en una poshumanidad, ¿no? Pues puede ser que estemos en esa situación. Porque además el interés por el eros, también lo ha comentado esta mañana Cinta, se ha perdido también el desinterés, hay un desinterés por la vida. Un desinterés por la vida, porque ese es otro olvido moderno, ¿no? El sexo ha estado siempre conectado a la permanencia de la especie, a la reproducción de la especie, ¿no? Entonces, siempre ha estado conectado a esa vitalidad, a la creación de vida, ¿no? Y entonces hoy prácticamente ya no existe eso en el imaginario, ya no se conecta una cosa con la otra. La fertilidad y el acto que da origen a la vida ya no están conectados en nuestro imaginario. Pero eso tiene una potencia digamos, como impulso vital. Tiene una potencia que no la tiene casi nada. O sea, el robar eso al encuentro erótico es robarle
porque hay algo de sagrado siempre, ¿no?, en la creación de vida. Y incluso cuando un acto erótico no tiene como objetivo, no tienen por qué todos los actos eróticos tener como objetivo, ¿no?, el embarazo, pero incluso cuando no lo tiene, la existencia de la fertilidad, o que eso esté en nuestro imaginario, ¿no?, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿no?, le da a cada encuentro una grandeza, ¿no?, porque es algo que pertenece al orden de lo sagrado, no al orden de lo pedestre, ¿no?, y no al orden de las disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, claro, hoy el embarazo es tratado casi como una enfermedad, al contrario, ¿no? Y todos los manuales, o cuando se viene de la educación sexual, que se llama, yo pienso que no debería haber ninguna educación sexual, ¿no? Salvo lo más elemental, que digamos, el respeto por los otros y tal, no debería haber ninguna educación sexual, porque es algo que nos viene desde arriba, ¿no? Eso no debe existir. Pero la educación sexual ha separado completamente, y entonces el embarazo se presenta siempre como una enfermedad, como un dato como una repercusión negativa, ¿no?, en el propio desarrollo, ¿no?, de la sexualidad. Muy al contrario, esto desde luego es muy distinto, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay algunas autoras rompedoras como Estela Weldon. Yo la conocí el año pasado, compré su libro y me pareció bueno, tal vez porque decía lo que yo siempre he pensado, ¿no? O sea, que las mujeres conectamos nuestra sexualidad sobre todo con el impulso maternal, ¿no?, algo que está muy roto. Entonces, bueno, y que por lo tanto cuando esa rotura, ¿no?, de la sexualidad con el acto maternal, cuando se rompe tanto, también da origen a muchas perversiones, a muchas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el eros, cuando no es una actividad intrascendente, o sea, un juego corporal o un deporte, nos pone en contacto con elementos muy profundos de nuestro ser, o sea, es un proceso de autoconocimiento, pero también nos conecta con muchos fantasmas, con fantasmas que se almacenan en lugares muy remotos de nuestra memoria, ¿no? Algunos autores, como Michel Audin, conectan ciertos impulsos eróticos con el momento de nuestro nacimiento, con cómo ha sido nuestro nacimiento, ¿no? Y él de alguna manera explica todos los cambios que se han generado en el acto de nacer en los últimos 50 años, desde que se hospitaliza el acto del parto, ¿no? Se separa a la criatura de su madre en el momento del nacimiento, ¿no? Se la arranca de las entrañas de su madre, y cómo todo eso genera unos miedos, unas angustias, unos fantasmas que vamos a arrastrar toda la vida, que no quiere decir que no sean superables, pero sí es verdad que pertenecen a un imaginario del dolor, ¿no? Entonces, hay una búsqueda interior, y no siempre lo que encontramos en nuestro interior va a ser belleza, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber fuerza, tiene que haber energía, tiene que haber valentía para iniciar ese proceso, ¿no? Solo los más valientes podrían conectar con ese mundo íntimo, porque, precisamente por eso, ¿no?, porque no vamos a encontrar siempre cosas agradables, porque junto a los encantos, que los tenemos todos, tenemos nuestro encanto, conviven con nosotros en nuestra biografía todas las otras cosas, ¿no? Y entonces tenemos que ser capaces primero de romper la vergüenza de entregarnos con todo eso, es decir, con todo lo que somos, y tenemos que romper el miedo a recibir, ¿no?, al otro con todo lo que trae, ¿no? Y eso es algo difícil, y es algo, pero es algo grande, ¿no? Es algo... Entonces, eso significa que a una orilla está el éxtasis amoroso, la vitalidad, la energía, ¿no? Y a otra habita también el lado terrible, ¿no?, de los miedos, de las heridas, ¿no?, de las tragedias, y también como decía Félix esta mañana, de lo canalla, ¿no? Entonces, la buena literatura siempre ha jugado, ¿no?, con ese conflicto de la condición humana, ¿no?, con esa idea, ¿no?, de que lo sublime en realidad no es sublime sin ese halo de tragedia que siempre tiene, ¿no?, ese halo de pérdida, ¿no?, Pero claro, esta sociedad ha decretado la muerte de todo esfuerzo, del conflicto, del dolor, ¿no?, y hasta la muerte de la muerte, que ya no se puede hablar de la muerte, ¿no?
Entonces, en esa sociedad, bueno, la vida se ha hecho plana y sin sustancia, y eso nos hace seres carentes, paralelos, ¿no? Entonces, sea como sea las cosas, yo pienso que ahora la situación es muy difícil, muy difícil. Creo que depende sobre todo de vosotros, o sea, de que vosotros encontréis un camino a rehumanizar las relaciones, a rehumanizar vuestras propias vidas, ¿no? A dar la vuelta, ¿no?, a las cosas que se han creado y reencontrar, digamos, un camino que tiene que ser necesariamente novedoso, ¿no? Porque ahora todos venimos de una herida muy grande, una herida que es generacional, pero una herida que es también, digamos, hasta de la especie, ¿no? O sea, cuando Michel Odan se pregunta aquí por la evolución del Homo sapiens, está planteando que ya no solamente hay una pérdida civilizatoria, sino que estamos a las puertas de grandes cambios en nuestra propia condición biológica, ¿no? Eso es una cosa muy grave, es una catástrofe verdaderamente, y una catástrofe que algunas generaciones os dejamos a vosotros, que ahí os las apañéis. Bien, ¿qué va a ser de esto? No sabemos, pero verdaderamente es un reto también, ¿no? Los retos también son importantes en nuestra condición, ¿no?, en nuestro desarrollo, en nuestra vida. Y con esto quería dejarlo aquí y ver si surge alguna pregunta.